No me lo vas a creer. Solo existen 2 días en tu vida que no tienen 24 horas. El día que naces y el día que mueres. En septiembre de 1996 se produjo un apagón masivo en una amplia zona del sur de California que afectó a más de 4 millones de personas. Ese día se realizaron miles de llamadas al 911. La mayoría era para reportar luces extrañas que se veían en el cielo. En realidad, estaban viendo por primera vez la Vía Láctea. El 1666 es el único año que se escribe y se escribirá con todos los números romanos de mayor a menor, MDCLXVI. El esclavo Nathan Green es conocido por haber enseñado a Jack Daniel cómo hacer whisky en 1850 en Lynchburg, Tennessee. Se ha creado un lente de contacto con telescopio incorporado que puede acercar 3 veces más cualquier objeto a distancia y puedes controlarlo con un teléfono inteligente. Puedes ver la luna de cerca y contarle los cráteres a tu amante que no puede percibir a simple vista. La reina Isabel II fue una mecánica entrenada capaz de solucionar cualquier desperfecto en un coche de su época. El organismo vivo en la superficie más antiguo del planeta es un pino que tiene 4.800 años y su ubicación se mantiene en secreto por motivos obvios. En Noruega, a partir de 2025, estará prohibida la importación de automóviles que funcionen con gasolina. Johan Ginter, inexplicablemente, en 10 años, ganó 4 veces la lotería, acumulando una fortuna de $20 millones. Y bueno, tiene algo de explicación. Resulta que Johan es un genio en estadísticas, graduada de la Universidad de Stanford. El hotel más antiguo del mundo es Nichiyama Osenkeikan, que está en Japón y fue fundado hace 1300 años. Es propiedad de la misma familia por 52 generaciones. Abraham Lincoln nunca estudió en ningún colegio. Según él, lo que aprendió fue gracias a las exigencias de la necesidad. Y así fue que se convirtió en el primer presidente republicano de los Estados Unidos de América. Se cuenta que el humor mejora la memoria según un estudio de la Universidad de Oxford. Al parecer, se nos hace más fácil recordar algo que nos parece gracioso. Los perros sudan a través de sus patas y suelen molestarle el sonido de la lluvia, ya que este le acelera el efecto de los demás sonidos y la gran mayoría suelen deprimirse si no se les presta suficiente atención. Hay un 16% más cáncer provocados por bronceadores artificiales que casos de cáncer de pulmón por fumar cigarrillos. En la ciudad de Actopan, Hidalgo, se aprobó una ley que obligaba a todo individuo que se cuele en una fiesta privada sin invitación a pagar una multa de 2.500 pesos o en su defecto pasar 3 días en el calabozo. En China están prohibidas las películas de viajes en el tiempo porque pueden desempolvar dinastías pasadas y el gobierno no lo cree prudente. Del 2002 al 2004 estuvieron prohibidos los videojuegos en Grecia. En Alemania no les está permitido a los conductores quedarse sin gasolina en medio de la carretera. Si sucede en una autopista y se tienen que bajar para ir a una gasolinera, la multa es doble. Terminantemente prohibido vender, distribuir o poseer con intención de distribuir juguetes sexuales en Alabama. La ordenanza de Blythe en Riverside, California, prohíbe llevar botas de cowboy en público si no se tiene al menos 2 vacas. En Inglaterra está prohibido morirse en el Parlamento y en China los monjes budistas no pueden reencarnar sin permiso del gobierno. En la ciudad de Chester, Inglaterra, está prohibido tener relaciones sexuales en una iglesia. En China es ilegal no enterrar a los muertos. En Grecia no se puede caminar desnudo en la calle. En Singapur es ilegal no descargar el toilet después de usarlo. En la ciudad de Toronto es ilegal tener una parrilla de barbacoa en un balcón. En la ciudad de Viena, Austria, es ilegal tener un gato sin registrarlo. En la ciudad de Honolulu, Hawái, es ilegal ondear una bandera de otro país antes que la bandera de los Estados Unidos. Y en Dubái está prohibido besarse en público. En Singapur puedes ir a la cárcel por mascar chicle. En Castellammare di Stabia, una localidad al sur de Nápoles, está prohibido llevar minifaldas, vaqueros de tiro bajo o enseñar demasiado escote. Y en varios pueblos de Suiza está prohibido orinar de pie después de las 10 de la noche. Según ellos, provoca ruidos que los vecinos no tienen por qué soportar. Hace 66 millones de años, un enorme asteroide impactó la Tierra y acabó con la existencia de los dinosaurios. El pariente más cercano del Tyrannosaurus Rex es la gallina. Hace 150 millones de años existió el dinosaurio más pequeño del que se tenga registro, el Compsognathus.
un pequeño bípedo carnívoro del cual se han encontrado diferentes ejemplares que miden entre 30 y 50 centímetros de largo y llegaron a pesar alrededor de 1 kilogramo. El 65% de todos los dinosaurios eran herbívoros. El dinosaurio más inteligente que existió fue el Troodon. Era un pequeño dinosaurio cazador de unos 2 metros de largo y poseía un tamaño cerebral similar al de un mamífero o ave actual. La palabra dinosaurio viene del griego deinos, terrible, y sauros, lagartija. El dinosaurio más grande conocido es el saurópodo Argentinosaurus, que podía medir más de 100 pies de largo y pesar más de 100 toneladas. Según registros, la cuchara se usó por primera vez en el siglo IV a.C., cuando se popularizó como uso doméstico de las familias helenísticas, aunque ya en el Paleolítico existían instrumentos en forma de palas o más cóncavos. El tenedor llegó a Europa desde Constantinopla a principios del siglo XI, gracias a Teodora, la hija del emperador bizantino Constantino Ducas. El candado más antiguo que se preserva se ubica en el antiguo Egipto cerca de 2000 años antes de Cristo. Las tijeras probablemente fueron inventadas en Egipto alrededor del año 500 antes de Cristo. El pueblo chino fue quien primero creó y utilizó la piñata para los festejos de Año Nuevo, que coincidía con el comienzo de la primavera. La primera croqueta se hizo en Francia en el año 1817 y me falta investigar cuándo se creó la empanada. La primera misa católica en los Estados Unidos la ofreció el sacerdote López de Mendoza en septiembre de 1565 en San Agustín, Florida. El bar más antiguo de los Estados Unidos se encuentra en el French Quarter, en la céntrica Bourbon Street de New Orleans. Lafitte Blacksmith Shop es una taberna que fue construida en 1722. La primera ruta por carretera en Estados Unidos es la carretera de Lincoln. Esta se extendió 3.389 kilómetros de New York a California y fue terminada en 1913. El casino más antiguo de Las Vegas fue construido en 1933, año en el que se legalizó el juego en el estado de Nevada. El primer restaurante de Estados Unidos es el Union Oyster House de Boston. Es un establecimiento abierto desde 1826, pero construido en 1704. El Boston Light es el faro más antiguo de este país y se encuentra en Boston Harbor. Tiene 300 años. Con respecto a su extensión, Cuba es la 16ª isla más grande del mundo. En Cuba no existe internet libre. La carne de res estaba prohibida y penalizada con años de cárcel si te veían consumirla. Hasta el año 2008, los cubanos no tenían permitido tener teléfonos celulares. El níquel es el principal recurso mineral de Cuba. Los cubanos necesitan permisos especiales para moverse por el país y sobre todo para visitar la capital. Los cubanos no tienen derecho a tener más de una propiedad. Es decir, si la casa está a nombre de la mujer, el coche tiene que estar a nombre del marido o del hijo. Los drones están prohibidos en Cuba y muchos le echan la culpa a los imperialistas del norte. Se estima que la ballena azul, el animal más grande del mundo, come más de 16 toneladas de plancton al día. Llega a medir 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso. La lengua de la mayoría de las serpientes suelen oler mejor que saborear. El animal con mejor precisión a la hora de atrapar sus presas la tiene el murciélago pescador. Las jirafas tienen la columna vertebral más larga de cualquier animal en la tierra, con hasta 6 pies de longitud. Las ranas pueden saltar hasta 20 veces su longitud. Los mosquitos albergan en su boca 47 dientes. Los cocodrilos pueden vivir más de un siglo y sobrevivir comiendo solo una vez al año. Los calamares son quienes tienen los ojos más grandes del planeta, miden 38 centímetros.